Recomendaciones importantes para tener en cuenta esta Navidad. Y ahora estamos con Fernando Tuesta para hablar sobre el caso Saavedra. Algunas precisiones: la interpelación, la censura, el voto de confianza, digamos, la cuestión de confianza como mecanismos de control. Viene crisis total de gabinete. Si esto vuelve a pasar y censuran a otro gabinete, se viene la posibilidad de que el presidente pueda efectivamente disolver el Congreso. Todas estas cosas se han estado debatiendo estas semanas, pero hay mucha gente que no entiende realmente cuál es el fondo de estos asuntos, cómo funcionan. Mucho se habló de esto cuando cayó el gabinete de Ana Jara, ¿no es cierto? Sí, y ahí es donde se tocaron todos estos temas. Y claro, lo que hizo en ese momento el presidente Humala fue presentar a Pedro Cateriano, que después terminó siendo un gran concertador, una persona con mucha mesura, pero antes de que él fuera presidente del Consejo de Ministros era un opositor recalcitrante, una persona que chocaba mucho con el fujimorismo y con el partido aprista, así que se temía que esto pudiera ser una provocación y que la oposición no iba a darle el voto de confianza por segunda vez y que el presidente iba a tener la facultad de disolver el Congreso. Entonces, en ese momento se empezó a ver, digamos, todo el debate sobre estos mecanismos de control que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo. Primero, la interpelación es lo que sucede cuando el ministro va al Pleno y tiene que responder a este pliego de preguntas, que es lo que primero sucedió. Lo primero, Augusto, es quizá aclarar un punto. Estos mecanismos que tú señalas no son propios de un sistema presidencial. Vale decir, en América Latina, en general en América, casi no encuentras estos mecanismos. Estos son propios del sistema parlamentario. Y mira cómo es europeo. Europeo sobre todo, ¿no? Centralmente europeo, pero no solo, pero básicamente europeo. Allí tú tienes un partido o una coalición de partidos que crean gobierno. La oposición es siempre, por lo tanto, minoría. Entonces, desde el control político, esta minoría puede ejercer a través de estos instrumentos justamente esta función. Es por eso que tú tienes una cantidad de firmas baja para poder interpelar, porque es un derecho de la minoría. En nuestro sistema presidencial se ha incrustado una serie de mecanismos haciendo nuestro sistema, que lo he denominado un sistema presidencialista híbrido, que tiene problemas en su aplicación, porque resulta que, cosa que no ocurre en ningún sistema parlamentario, tú tienes una posición mayoritaria y entonces puede ejercer, digamos, estos mecanismos casi de manera arbitraria. Podría llegar a abusar de ese mecanismo, como ocurrió entre el 63 y 68, donde la oposición del APRA y la Unión Nacional Odrista interpelaron y censuraron a ministros y gabinetes como nunca en la historia. Es por eso que la Constitución del 79 incorpora, digamos, de manera más clara el instrumento compensatorio de la disolución constitucional del Congreso, teniendo en cuenta algunos requisitos básicos que, cierto, en el año 92 no se cumplió. Y esto es muy importante porque ahora se está comparando. En el año 92, el presidente Fujimori disuelve el Congreso en su conjunto. Solamente tenía el derecho de hacerlo en la Cámara de Diputados si es que no se daba el voto de confianza o se censuraba más de dos gabinetes. Eso no ocurrió, no hubo ningún gabinete. Lo que pasó el 5 de abril fue un golpe de Estado, ¿no? Por eso. Uno, porque no cumplió ese requisito. Y el segundo, porque cerró el Senado. Porque intervino el Poder Judicial. Porque cerró el Tribunal de Garantías Constitucionales. Porque no convocó inmediatamente a elecciones. Es decir, un golpe de Estado. En este caso, lo que tenemos es el instrumento de la interpelación y la censura como un derecho del Parlamento. Pero para contraponer esto, justamente, tienes el llamado voto de confianza y la disolución constitucional del Congreso. En cada uno de los casos se tiene que cumplir algunos requisitos. O sea, tú no puedes pasar directamente a la censura. Por ejemplo, tienes que pasar primero por la interpelación. Exactamente. Y es por eso que la interpelación requiere simplemente el 25% de la firma de los congresistas. Poco, porque, como te repito, esta es una figura del parlamentarismo. Acá tú tienes rápidamente poder interpelar a un ministro, puedes censurar a un ministro con una mayoría que es 66 votos en este caso. Claro, la mitad más uno. La mitad más uno, y que, por ejemplo, con una mayoría aplastante de la oposición, en este caso, de un solo partido, Fuerza Popular. O sea, el partido Fuerza Popular puede censurar a cualquier ministro. Puede censurar
a cualquier ministro, a todos los ministros, no necesitaría incluso censurar al gabinete. Podría en el extremo, estoy simplemente caricaturizando, digamos, en el extremo para que se tenga la idea, es que tú puedes censurar a cada uno de los ministros sin tocar al primer ministro, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, estas figuras en el presidencialismo lo que te desarrolla es un sistema que comienza a ser en riesgo de provocar efectivamente ingobernabilidad. Es por eso que el presidente, que es quien tiene que gobernar, no gobierna en equilibrio, me refiero compartido, salvo que sea una coalición o una alianza, es quien tiene que gobernar. En este caso forma su gabinete y él dice, estos son mis ministros. Entonces, claro, hay control político, pero en este caso, como hemos visto, en realidad hay temas que se han hecho responsables al ministro Saavedra, que en realidad recaen en funcionarios de segundo nivel, pero que lo hacen responsable político de un hecho que evidentemente es de corrupción. Pero ciertamente también esto es un extremo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en los últimos 36 años, Augusto, solo se ha censurado 3 ministros en 36 años. El ministro Ross Link, ministro de Agricultura en el año 91, el ministro Fernando Rospigliosi en el año 2004 y el año pasado a la primer ministra Ana Jara. En ninguno de los casos es el responsable de sus aspectos administrativos o de gestión, salvo que el ministro esté directamente relacionado con casos de corrupción. Claro, no, y lo de Ana Jara, la crisis total de gabinete no pasaba hace más de 50 años. No, sí, el gabinete en la década del 60, ¿no? En la década del 60. Pero lo que quería decir es que si tú haces responsables políticamente a los ministros sobre temas de gestión en relación a funcionarios que han actuado... Claro, además un mando medio. Imagínate, podría censurar a todos los ministros. Ustedes han hablado, por ejemplo, de un tema que huele a corrupción en el Congreso de la República, y eso lo tiene que ver control interno. Probablemente la mesa directiva del Congreso ante esta situación va a tomar medidas y bueno, se tiene que resolver. De la misma manera... pero Luz Salgado no es responsable, pues. No, pues por eso. Lo que quiero decir es que el ministro en el ministerio también se tomaron las medidas correctivas y se ha sancionado, se retiró esta funcionaria y ahí debió quedar. Por eso, es más, pero se pudo avanzar... es igual, si estas computadoras no aparecen, si esta empresa es una empresa fantasma, si esta adjudicación directa para la compra de estas 980 computadoras también, paradójicamente, también son computadoras. En el mismo modelo, además, el mismo modelo de contratación directa. Siendo comprometidos, eso no significa que Luz Salgado esté implicada en un acto de corrupción. No. Ella seguramente ni sabe de esta compra. No se le... Bajo ningún punto de vista se le podría acusar a ella de corrupta, de la misma manera que al ministro, como muchos, digamos, de manera quizá fácil e irresponsable acusa al ministro. Un ministro que por lo demás es el único ministro que tiene una aprobación mayor a la desaprobación de todo el gabinete del presidente Kuczynski. Pero también es cierto, Augusto, que acá también hay un tema del gobierno, de cómo cómo está manejando esta situación. Creo que yo lo veo de dos maneras. Si acá el tema de fondo, ¿no? El aparente, es el tema de la ley universitaria y la política educativa, el gobierno no ha hecho nada como para presentar, por ejemplo, un proyecto de ley para mejorar la ley universitaria, porque todos dicen que hay que mejorarla, solo que algunos quieren realmente mejorarla y otros quieren simplemente dar pasos atrás de cómo era la universidad en el Perú antes de esta ley. Y por otro lado, creo que hay pronunciamientos ambiguos. Voy a estar con él hasta el último. No es lo mismo, voy a estar con él hasta las últimas consecuencias. No, claro. Eso de lo estamos pensando no es igual a la defensa del ministro. Su propia bancada dice, vamos a tomar una decisión, pero mientras van a tomar una decisión ya todos hablaron en direcciones distintas. Si tú no tienes una bancada cohesionada, obviamente debilitas la propia decisión presidencial. En el otro lado, tú tienes una bancada cohesionada, disciplinada y con un claro objetivo. El objetivo era, además, desde la campaña electoral. En la campaña electoral era muy claro que el tema de la ley universitaria era un foco donde debían apuntar
en términos de desbaratar lo que hasta ahora se había hecho, y que lamentablemente no había una propuesta alternativa que mejore en términos claros la universidad en el Perú. Yo vengo de la universidad y sé lo que es el sistema universitario también peruano, que es realmente lamentable, ¿no? Realmente lamentable, y ese es el tema de fondo. Y además porque creo que el fujimorismo desarrolló bien su política como para llegar hasta la censura. Es decir, no discutió el tema de la universidad, porque probablemente ahí iba a tener mucho más flancos débiles. Tomó un hecho que, como hemos comentado, tiene que ver con aspectos de corrupción, sí, claro, donde también la población es muy, ¿no? y además donde la población es muy sensible sobre claro. este tema, y con justa razón. Pero el tema de fondo es los intereses que hay de la bancada fujimorista y sobre todo de la aprista por tirarse abajo la ley universitaria, ¿no? Y ven en Saavedra un obstáculo, ¿no? Ven en Saavedra un obstáculo, ven en Saavedra, digamos, un norte en relación al tema de la ley universitaria, y además porque creo que esta es una de las leyes que pisan muchos callos, tú bien lo has dicho, hay intereses además directos representados. En otros países un congresista que tiene ético, ¿no? Absolutamente no es ético, ni siquiera además no son uno ni dos, son un montón. El presidente de la Comisión de Educación está involucrado en una universidad y manda cartas pidiendo que por favor lo ayuden con sus universidades. Eso se dice poco, ¿no? Se conoce, pero en ciertos círculos. Pero en otros países tú no puedes discutir, apoyar, por ejemplo, en relación al tema de la universidad, quienes están involucrados directamente en el ejercicio o en interés económico, bajo ningún punto de vista, ¿no? Augusto, tenemos 142 universidades en el país, entre públicas y privadas, casi el doble que tiene Colombia. Y Colombia nos supera en términos de calidad universitaria. No hemos hecho sino dejar pasar algo que nos hace daño, porque a veces se exige resultados inmediatos, pero el daño que hemos hecho a partir de la educación en nuestros países es enorme, enorme. Acá la calidad universitaria es tan baja que terminan muchos chicos con cartones que no sirven para nada. Pero estamos empezando a cambiar eso, estamos empezando a mejorar. en esa línea. El Estado tiene derecho a precisamente cuidar que sus jóvenes tengan educación de calidad, sobre todo si se les exonera de impuestos a las universidades. En el caso de las privadas. Queremos ver qué están haciendo, queremos ver que se les dé infraestructura correcta, queremos ver que los profesores sean los mejores. Que se acrediten. Exacto. Bajo determinados patrones, no se pide mucho. Estándares. Queremos que la educación sea mejor. Y las grandes universidades están de acuerdo. Entonces no entendemos por qué hay intereses, porque también es un negocio pero es un negocio nefasto y lucra con la mala educación de los jóvenes. Bueno, pero creo que es el tema de fondo. Y creo que el gobierno debió defender claramente esta política. Ha sido ambiguo, quizá por temor, quizá porque tampoco tiene la idea clara. La bancada y porque la bancada... El presidente ha dicho, no me hacen caso y estoy dolido. ¿Cómo va a decir el presidente eso en su bancada? Pero no debió decir. Eso es absolutamente incomprensible. Incluso siendo cierto, tampoco debió decirlo. Muchas veces pero para que veas el nivel de desesperación que ya se encuentra. Él tiene que estar directamente involucrado, enganchado en la pugna política con el Parlamento. Él, como presidente, no debe desgastarse. Por eso tiene sus congresistas. Sí, pero creo que debió ser... Pero uno dice, o sea, sus congresistas dicen, no, hay que renuncie. Entonces, el presidente no debe poder creer. No, además, una vez dice que tome una decisión, ¿cómo van a defenderle una discusión sobre la censura? Aquellos quienes dijeron, por ejemplo, que debe renunciar, o que esto le hace daño al gabinete, al gobierno en su conjunto. Es decir, discutes públicamente, luego dicen... Al menos los fujimoristas están ordenaditos, ¿ah? El fujimorismo está disciplinado y es como en realidad debe actuar una bancada, ¿no? Por eso también el APRA, que tiene escasamente 5 congresistas, tiene un nivel de cohesión clara. Y eso da como resultado lo que tenemos ahora, ¿no? Lamentablemente, digo. Políticamente, en el Congreso, APRA y fujimorismo son una máquina y los de Peruanos por el Cambio están perdidos. Pero hay una cosa que sería importante señalar, que es todavía no está perdido en términos de la confrontación ejecutivo y legislativo.
Por un lado se ha hablado de que algunos dicen que debe conversar el presidente con la lideresa de la oposición. Sí, el mediador va a ser Castañeda Locio. En segundo lugar, se podría retirar la moción de censura. En tercer lugar, hay esa posibilidad todavía habilitada de solicitar el voto de confianza. Pero acá se está juntando varias cosas. El voto de confianza no necesariamente debe tener como consecuencia la disolución del Congreso. Como que haber votado por la moción de censura no lleva necesariamente a que un ministro sea censurado, porque en el extremo podría ocurrir que no llegues a los 66 y entonces estaríamos en otro escenario. Entonces, si nada está... ¿Votan está... todos igual? ¿Marta Chávez los agarra a latigazos? Pero depende a qué cosa están jugando, porque puede decir... No, son en realidad ellos 72... Estamos hablando de 6 más. Tú sabes que la asistencia en el Congreso de los 130 en general está alrededor de 100 como asistencia. Vamos a ver cómo se maneja. Creo que todavía se abre algunos espacios de negociación, pero también se puede desbordar. Y eso es ciertamente peligroso. Gracias, Fernando, por haber estado aquí. Fernando Tuesta con nosotros esta mañana, hablando de todos estos temas tan importantes para comprender el caso de Jaime Saavedra. Vamos a ver si cae o no con la censura. Todo parece indicar que así será. Samuel Falvi y los deportes, a continuación.